Bueno, vamos a ver si ahora sale la clase del 17/6. Ahí logran ver el libro donde dice No, profe. conversión de energía y caída de tensión. Oh, No sé. no se ve. Bueno, no sé qué habrá pasado. Bueno, voy a hacer otro intento, presentar. Puede ser que sea esto. Vamos a ver. Capaz que sí. Por acá puede ser. A ver. ¿Y ahí? Sí, ahí se está bien. Genial, bueno, me alegro porque estaría saliendo todo hasta ahora. Bueno, vamos con este primer tema. Nosotros hemos visto energía y potencia, que eran conceptos, habíamos dicho, son definiciones de una y de otra. Energía era la capacidad de realizar trabajo, potencia es ese trabajo medido en el tiempo. Eso como definiciones. Lo tengo que saber y luego viene a aplicar, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, habíamos aplicado, digamos, habíamos explicado también que la cooperativa en nuestro caso, en esta ciudad, nosotros tenemos una cooperativa eléctrica que nos brinda el suministro eléctrico. No se dice la luz, ¿no? Es un efecto físico la luz, pero lo que nos brinda es el suministro eléctrico, de energía eléctrica, que hace posible que tengamos luz en la casa. Eso es otra cosa. Pero así como tenemos luz, tenemos otra cosa en la casa, gracias a la energía eléctrica. Tengo como enchufar un montón de aparatos, ¿cierto? No sé si se entiende la distinción. O sea, decir que me da la luz es como un término un poquito chico y que lo podemos decir de una mejor forma. Bueno, habíamos dicho que la cooperativa me brinda el suministro de energía eléctrica y que eso, como es tan grande, digamos, lo mide en kilovatios hora. Así que bueno, tengan en cuenta todo eso, no quiero volver a repetir, pero tengo que empezar la clase siempre con un poquito con lo anterior para retomar, pero tampoco voy a volver a dar esa clase de energía y potencia, porque lo hemos visto y está bastante claro en el libro. No obstante, si alguien tiene alguna duda, me escribe por medio del aula virtual y me dice qué duda tiene, qué cosa no entiende, y yo trataré de explicárselo. Entonces vamos a seguir trabajando con eso de la energía. Y se acuerdan que en algún momento nosotros dijimos que en un circuito se provocaba a veces la caída de tensión, y que yo les había comentado en ese momento que todavía no se había explicado del todo ese concepto, y es así, no lo habíamos explicado porque todo lleva un momento, ¿no? Ahora es cuando vamos a explicar esto de la caída de tensión. Saben que el libro le va a decir voltaje y la expresión más apropiada es tensión. Caída de tensión es lo mismo que caída de voltaje. Entonces, vamos a ese tema, ¿no? Cuando como tenemos acá un esquema, una figura que ilustra la carga en forma de electrones y están fluyendo desde un terminal negativo de la batería hasta el otro terminal positivo y va a través del circuito, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A medida que emergen los electrones de la terminal negativa, eh, los electrones van a tener un nivel de energía más alto. Por eso se llama caída de tensión. ¿Por qué? Porque yo en el punto donde estoy marcando, que espero que se vea que muevo el ratón, ¿no? En este punto los electrones tienen más energía que en este otro, donde dice más. Por eso se dice caída, porque va de vuelta. En este punto tengo más nivel de tensión, digamos, que en este otro, o los electrones tienen más energía acá que luego donde dice el signo más.
cae un poco de la energía, por eso se dice caída de tensión. ¿Y qué es la caída de tensión? Lo voy a decir también un poco rápido o con palabras, digamos, más fáciles. En un circuito yo tengo una fuente, como ven acá, y por ejemplo tengo dos resistores. Bueno, va a haber, sabemos, una circulación de corriente eléctrica y también va a haber una caída de tensión en estos elementos. En este caso, porque hay dos, si hubiera tres, va a haber en los tres, si hubiera cuatro, va a haber caída de tensión en los cuatro. ¿Y qué significa? Que esa fuente se va repartiendo entre los elementos que tengo en el circuito. Un poquito de la fuente cae en R1, otro poquito de la fuente cae en R2. Y significa que yo entre estos terminales de R1 voy a tener un determinado nivel de tensión. Acá va a haber una caída de tensión, va a haber un nivel de tensión que se aplica a este resistor. Acá va a caer un pedacito de la fuente y en este otro va a caer el otro pedacito de la fuente. Atención que estos son conceptos importantes. Si yo sumo esas dos caídas de tensión, ¿qué les parece? ¿Volveré a tener el nivel de tensión que tengo acá en la fuente? ¿Sí o no? Estoy esperando que me contesten, estoy leyendo los mensajes, la parte de mensajes. ¿Volveré a tener el mismo nivel de tensión de la fuente? ¿Qué les parece a ustedes? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque vieron que hay una frase o una ley física que dice que en la naturaleza la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva, que va cambiando de forma como mucho, ¿no? Pero siempre se conserva la energía. Bueno, acá se aplicaría algo de ese estilo. Lo que está acá se reparte entre estos dos, pero sigo teniendo lo que tenía al principio. No se pierde, está en forma de caída de tensión en este elemento y en caída de tensión en este otro elemento. Si yo lo sumo a esas dos caídas de tensión, vuelvo a obtener el valor que tengo acá de la fuente de tensión. ¿Por qué? Porque ella se reparte entre los elementos que tengo en el circuito. En este caso son dos, pero si tuviera tres, se reparte entre los tres. Si tuviera cuatro elementos, se reparte entre los cuatro. Y siempre la suma de todas esas repartidas, vamos a decir, me vuelve a dar lo que yo tenía al principio. ¿Se entiende hasta ahí lo que es el concepto de caída de tensión? Ahora los escucho a ustedes o los leo. Gente, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Ajá. Bueno, vamos de vuelta. En un circuito tengo una fuente de tensión, ¿sí? Y tengo elementos, en este caso sencillos son resistores. Bueno, esa fuente de tensión va a aparecer en cada uno de esos elementos. ¿Por qué? Porque se reparte, porque un pedacito de la fuente de tensión se aplica entre esos terminales o aparece en esos terminales del resistor. ¿Y por qué pasa eso? Por la explicación que está acá, que es un poquito lo que dijimos. Vamos de vuelta, una fuente de tensión tiene electrones que los empuja la fuente de tensión para que esos electrones empiecen a fluir. Hasta ahí estamos bien. Era el concepto de corriente eléctrica lo que estoy dando. Es el concepto de corriente eléctrica el que estoy dando. Bueno,
Los electrones en este punto donde dice menos tienen más energía que acá. ¿Por qué pasa eso? Porque van perdiendo energía. A ver si te lo puedo explicar. Acá está la explicación. Dice, a medida que los electrones fluyen por cada resistor, ceden algo de su energía en forma de calor. ¿Ven que está acá el dibujito del calor? O sea, se pierde calor, genera calor, se pierde energía en forma de calor, ¿sí? Por consiguiente, los electrones tienen más energía cuando entran al resistor que cuando salen de él. Esa es la explicación. Ese tener más energía a la entrada que a la salida es la caída de tensión. Cayó algo. ¿Por qué cayó? Porque se pierde cuando los electrones atraviesan el resistor, se va a producir una conversión de energía eléctrica a calor, a térmica, se produce calor. Y eso es lo que llamamos caída de tensión. ¿Por qué? Porque tensión es fuerza. Entonces, acá yo tengo más fuerza que a la salida. ¿Por qué? Porque en el medio perdí algo de fuerza. ¿Por qué? Porque se fue en forma de calor. ¿Se entiende ahora un poquito más? Gente, Martín, Agostina, bueno, genial. Eso es, si alguien no lo entendió, lo sigue de nada. Sencillamente, entra, o sea, los electrones van a atravesar, va de vuelta, los electrones van a entrar a ese resistor, pero antes de entrar tienen una determinada energía. Cuando lo están atravesando pierden un poco de esa energía porque va a haber una conversión, vuelvo a decir, de energía eléctrica en calorífica, se desprende calor. Entonces ya no tiene la misma energía que antes porque se perdió un poco o digamos se convirtió. Si yo sumo todo, vuelvo a tener lo que tenía. Por eso no sé si perder es tan apropiado que lo haya dicho. Vuelvo a decir, cuando los electrones entran al resistor tienen una determinada cantidad de energía, pero al atravesarlo, esa parte de esa energía se convierte en energía calorífica. De eléctrica pasa a calorífica. Y ahí es donde decimos, che, hay una caída de tensión, ya no tengo la misma tensión que tenía antes. ¿Por qué? Porque un poco se convirtió en energía calorífica. Bueno, si eso ustedes lo entendieron o puede que todavía no les haya cerrado del todo, está bien, léanlo del libro y si siguen teniendo dudas me escriben y me dicen, profe, yo no lo tengo en claro a tal cosa. Eso sería el término caída de tensión. La tensión que está acá en la fuente se reparte en un pedacito acá y otro pedacito acá, pero si yo sumo ambos vuelvo a tener el nivel de tensión que tenía al principio. Entonces, si más o menos interpretaron eso, nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a ver otro tema importante que necesito que ustedes me sigan con lo que viene, ¿no? Que es el capítulo, si mal no recuerdo, 5 de este libro, y que va a hablar sobre los resistores en serie. Si bien no es complicado, necesito que lo lean luego por su parte. Miren, acá llegamos al capítulo 5, circuitos en serie. ¿Y qué vamos a estudiar principalmente? La primera parte son resistores en serie. Préstenme atención, por favor, y lo que no entienden, ustedes esperan hasta que yo abra el momento de consulta y ahí me dicen, profe, yo no entendí tal cosa. Miren, vamos a hablar de resistores en serie. Cuando se conectan en serie, estoy leyendo, los resistores forman una hilera, entre comillas, en la cual existe solo una trayectoria para la corriente. Eso es clave para entender qué significa en serie. En serie significa uno después de otro, uno a continuación de otro. Ven que acá
R1 está a continuación de R2 y R3 a continuación